Amados hermanos, damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha traído con bien. Su gracia, su misericordia nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha provisto de todas nuestras necesidades. Por eso le damos la gloria y la honra solamente a Él. Quisiera invitarles a inclinar su cabeza. Vamos a orar para iniciar el compartir este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que en tu gracia y tu misericordia tú abras nuestro entendimiento, toques nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que podamos comprender cada día más tu palabra, Señor, que podamos apropiarnos de tus dichos para no pecar contra ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que aún en este momento difícil y complicado tenemos la libertad de proclamar tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amados hermanos, permítanme iniciar esta prédica recordando una historia bastante interesante que escuché alguna ocasión. Un joven burlón se acercó donde un predicador y le dijo: usted dice que los que no creen llevan un gran peso de pecado. La verdad es que yo no siento nada. ¿Cuánto pesa el pecado? Tal vez pesa 1 kilo, o quizás 10. O supongamos que pese 100 kilos. ¿Cuánto pesa el pecado? El predicador con paciencia le dijo al joven: si pusiéramos un peso de 200 kilos a un muerto, ¿cuánto sentiría? El joven enseguida respondió: pues no sentiría nada, porque está muerto. El predicador entonces levantó su voz diciendo: exacto, asimismo, todo aquel que no conoce, que no tiene una intimidad con Dios, está muerto. Y aunque le pongamos el peso que le pongamos, nunca sentirán el peso del pecado. En cambio, el cristiano es sensible al pecado, y pese a que es sensible al pecado, pese a ello, tristemente debemos decir que pecamos. Entonces, quizás sería oportuno comenzar preguntándonos: ¿qué pasa cuando pecamos? Yo quisiera invitarle a mirar Efesios capítulo 4, verso 30. Mire lo que dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no le pongas triste, no provoques a que el Espíritu Santo se ponga triste a consecuencia de tu pecado, a consecuencia de tu maldad. Aquí lo importante, querido hermano, es que conforme más crecemos espiritualmente, mientras más conocemos a Dios, nos da un anhelo, un deseo ferviente por ofender cada vez menos. Mientras más conocemos a Dios, menos queremos ofenderle. El apóstol Pablo a Timoteo le recomienda, ya en 2 de Timoteo 2:21, dice la palabra del Señor: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que, si alguien se limpia de pecado, será un instrumento útil en las manos poderosas de Dios. Pero, si el pecado está de por medio, nuestro servicio será inútil, inservible, porque está obstaculizando a que el nombre del Señor sea glorificado. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le recuerda una vez más. Allá en 1 Corintios 6:19 dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis? Les dice: ¿te has olvidado que el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos pecando?
La pregunta, una vez más, resalta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué provocamos cuando pecamos? David tiene alguna experiencia para explicarnos sobre este tema. Mire, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9, dice la palabra del Señor: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué pregunta más contundente? El profeta Natán fue a ver a David luego que había cometido adulterio con Betsabé, y sin saber cómo cubrir su pecado, mandó a llamar a su marido, a Urías, y al final le mandó a matar allá en la guerra. Luego de que pasó todo esto, el profeta Natán le confronta a David su pecado y le dice: ¿por qué tuviste en poco? La expresión "tuviste en poco" significa ¿por qué has despreciado la palabra de Dios? Cada vez que tú y yo pecamos, estamos despreciando la palabra de Dios, estamos menospreciando su palabra. Quizás deberíamos preguntarnos si en lo profundo de nuestro corazón hubiera alguien que quisiera entristecer al Espíritu Santo o quisiera despreciar a Dios. Creo que ningún cristiano quisiera hacer eso, porque el creyente ama a Dios, porque el creyente anhela estar en la presencia de Dios, ama su palabra. Por eso no debe sorprendernos cuando el salmista en el Salmo 42 habla de su angustia. Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo que está sediento, que corre desesperado, que corre angustiado, está con sed, quiere algo de agua para que refresque su angustia, su sed incansable, clama. Así también mi alma clama por ti, oh Dios. Te anhelo, te deseo. El nuevo hombre que mora en cada uno de los creyentes ama apasionadamente a Dios. Está apasionado por Dios y está apasionado por su palabra preciosa. En los salmos encontramos un sinnúmero de ejemplos, de expresiones de amor hacia Dios. El Salmo 119, 104 dice: a través de tus preceptos obtengo entendimiento, por lo tanto odio todo camino falso. Por tanto odio todo camino falso. Aquel que ama a Dios, que tiene temor de Dios, ama su palabra y se esfuerza por vivir esa palabra preciosa, y por lo tanto odia el camino falso, la vida pervertida, odia desde lo profundo de su ser. A veces nos preguntamos por qué por qué vemos que hay tanto rechazo y desprecio por la palabra de Dios. El Señor Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 19, Él nos dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más la luz porque aman las tinieblas, porque aman el pecado, porque aman sus malas obras. El creyente ama la palabra, ama a Dios. El incrédulo aborrece a Dios. El incrédulo rechaza la palabra de Dios. El incrédulo ama el pecado, disfruta con el pecado. Cuando estamos meditando en esto, el apóstol Pablo ha descubierto algo que nos va a sorprender a todos. Allá en Romanos, capítulo 7, verso 14, el apóstol Pablo nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Qué tremenda realidad, qué dura esta realidad. La ley de Dios, la palabra de Dios es santa porque viene del Espíritu Santo, salió del mismo corazón de Dios. La ley es santa, es espiritual, mas nosotros, mas tú y yo, somos carnales, somos de carne, vendidos al pecado. La palabra vendidos significa esclavos del pecado. Somos arrastrados a pecar. Es terrible lo que Pablo está diciendo. Vivimos en una batalla interna. Amamos a Dios por un lado, pero mi carne me lleva a pecar. Amo a Dios, pero la carne me arrastra a hacer aquellas cosas que yo no quiero. Pablo se da cuenta que él no ha llegado todavía. Ha hecho un esfuerzo, ha buscado más, se ha esforzado por proclamar la palabra del Señor, por vivir agradándole a Dios. Sin embargo, se da cuenta que aún no había llegado. Filipenses capítulo 3, verso 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si puedo asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Qué interesante lo que Pablo dice. Todavía no he alcanzado el producto final, aquello que planificó Cristo para mí. Todavía no he alcanzado, todavía no he llegado a ese nivel. Por lo tanto, como todavía no he llegado, lo único que me toca hacer es proseguir. Lo único que anhelo, lo único que deseo es seguir adelante buscando esa meta, buscando alcanzar aquello para lo cual Cristo le alcanzó a Pablo. Pablo se encuentra frente a una realidad complicada, difícil. Por eso, amado hermano, ese problema que Pablo tiene, lo tenemos tú y yo. Por eso debemos tener mucho cuidado. A veces pensamos que nosotros somos mejores que los demás. Ahí es cuando más vulnerables somos. Cuando yo me miro junto a Hitler y veo cuántos millones de personas ha matado, yo me creo más santo que Hitler. Pero cuando me comparo con Jesucristo, termino mirando mi suciedad ante la grandeza y la santidad de Cristo. Por eso debemos tener mucho cuidado. Isaías capítulo 6, verso 5 tiene una experiencia impactante. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El gran profeta Isaías fue al templo a ver al rey. El rey había fallecido y fue al templo y se encontró con el Rey eterno y soberano. Y pudo mirar toda su grandeza. Miró cómo los ángeles del uno a otro decía, santo, santo, santo es Jehová, el Rey de los ejércitos. Amados hermanos, cuando el profeta Isaías vio eso, dijo, ay de mí, voy a morir en este instante porque yo siendo hombre pecador de labios inmundos, proveniendo de un pueblo pecador, he visto la gloria, la magnificencia, he visto a Dios en toda su santidad. Esto fue un impacto terrible. Cuando más conocemos, cuando más nos acercamos a la presencia de Dios, más nos damos cuenta lo imperfectos que somos. Y el apóstol Pablo llegó a esa realidad. Ahí en Romanos 7:15 dice la palabra del Señor, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo se encuentra en un dilema. No sabe qué es lo que está pasando dentro de él. Hago cosas,
aquellas cosas que no quiero hacer. No entiende Pablo qué está pasando en lo profundo de su ser. Hace aquellas cosas que odia, que aborrece. En cambio, las cosas que él anhela, que él ama, le cuesta, no lo hace. El gran Pablo, el que revolucionó el mundo romano, se da cuenta que todavía es carnal. Mira la ley atentamente, la palabra preciosa, la palabra del Señor. Mira la grandeza de Dios, la santidad, la perfección, la pureza, que está tan alta, y termina mirando su condición de pecador. Soy indigno pecador ante la grandeza y magnificencia del Señor. Hermanos, el reconocer su pecado es una percepción espiritual que solamente los humildes pueden apreciarlo. Por lo tanto, amado hermano, hermana, jamás levantes el pecho pensando que tu vida refleja santidad. No te creas mejores que los demás. Por el contrario, tú y yo debemos humillarnos delante de la presencia del Señor, porque la demanda que Dios tiene es demasiado elevada. El apóstol Pablo sigue diciendo, ahí en Romanos capítulo 7, verso 17, dice la palabra del Señor, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que yo no soy el que peca, yo no soy el que hace esas cosas de producto de la maldad, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una lucha permanente entre el mal y el bien. El que hace el mal ya no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Quisiera preguntarle a Pablo, permíteme Pablo, ¿desde cuándo tú no eres el culpable de tu propio pecado? Pablo podría responder tranquilamente, desde el instante en que te entregué mi vida a Cristo. Soy un hombre nuevo, soy un hombre renovado, tengo una naturaleza espiritual, tengo una naturaleza divina. Por lo tanto, yo amo la palabra del Señor, pero el que peca no soy yo, sino el pecado que mora en lo profundo de mi ser. Ahora mira lo que dice Juan. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 9, dice la palabra del Señor, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, no puede disfrutar el pecado, porque el pecado en mí está el aborrecer, porque odio el pecado, no puedo disfrutar del pecado, porque el momento en que yo nací de nuevo, momento que me convertí en una nueva criatura, amo a Dios, amo su palabra y desprecio y aborrezco el pecado. ¿Quién peca? El pecado que mora en mí. Una vez más, el apóstol Pablo resalta el conflicto que hay entre el hombre nuevo, el hombre renovado, versus la carne, este cuerpo carnal, este cuerpo que me arrastra a hacer lo malo. Todo creyente tiene que lamentar su condición pecaminosa. El mismo Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados,
El creyente está listo y dispuesto a reconocer su pecado, a confesar su pecado. El Señor en su bondad y en su misericordia dice, como Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El creyente no niega su pecado, lo confiesa buscando perdón, buscando ser limpio, lavado, purificado en la sangre preciosa de Jesucristo. El cristiano odia el pecado y ama la palabra de Dios y ama al Señor. Volviendo nuevamente a Pablo ahí en Romanos 7:22, nos dice, Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, este hombre nuevo, este hombre renovado, este hombre que está en lo profundo de mi ser, ese se deleita, tiene placer, disfruta, le produce satisfacción en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Se llena de gozo, de alegría y de gratitud ante tanta bondad y misericordia de parte de Dios mostrada en su palabra preciosa. El hombre interior se deleita, disfruta de la palabra de Dios. Ahí el salmista tiene la misma experiencia. En el Salmo 119, 77, el salmista nos dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia. Qué palabra preciosa. Dios amado, eterno Dios, soberano, tu palabra es una delicia para mí. Eso dice el salmista. Me produce un placer intenso cuando escudriño tu palabra, tu ley preciosa. Amo. Lo mismo dice el apóstol Pablo. Una vez más, podríamos ver la marca de todo aquel que ama a Dios en el Salmo 1, versículo 2. Mira lo que dice Salmo 1, 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Aquel que ama a Dios tiene por deleite la ley, la palabra de Dios. Y en esa ley medita, reflexiona de día y de noche. Es como la vaca que come el pasto, lo traga y después nuevamente lo saca para estar moliendo, para estar rumiando, para estar apretando y sacar todos los jugos apetitosos de cualquier fruta. Amados hermanos, esta es una característica de todo aquel que ama a Dios. Se deleita en la palabra de Dios, medita en ella. El Salmo 97:10 también nos dice algo parecido. Dice, vosotros que amáis a Jehová, aborreced el mal. Qué impresionante. Si tú amas a Dios, tienes que aborrecer el mal. Si tú y yo amamos a Dios, amamos su palabra, automáticamente tenemos que despreciar el pecado, despreciar la maldad. No se puede adorar a Dios, amar a Dios y amar el pecado y amar la vida pecaminosa. O amo y adoro a Dios, o amo y adoro a una vida pecaminosa, sucia, pervertida. No podemos ambas cosas. El verdadero creyente ama la palabra de Dios, pero aborrece el pecado y la maldad. Pese a ello, en esta lucha constante que estamos, 2 Corintios 4:16 nos muestra lo que va pasando en lo profundo de nuestro interior. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva de día en día. ¡Qué tremenda verdad! Aquí en lo profundo de nuestro ser, dentro del corazón de cada creyente, el hombre nuevo, el renovado, va creciendo, va subiendo de niveles, mientras que el exterior, esta carne se va marchitando, se va muriendo. Cada vez que tú y yo nos vemos al espejo, somos testigos de cómo este cuerpo pecaminoso se está marchitando. Tarde o temprano va a morir, va a desaparecer. Por dentro hay un hombre nuevo que crece, pero por fuera hay un hombre viejo que va muriendo. Es la obra preciosa del Espíritu Santo el que nos da crecimiento, el que pone en nuestro corazón el anhelo, el fervor, la pasión, el amor por la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que seguir firmes, constantes, no desmayando. Ahora mira, Romanos 7:23 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo anhela la palabra del Señor, ama a Dios, pero ha descubierto que en lo profundo de su ser hay otra ley. Hay algo que le empuja a hacer lo malo, que está aquí en esta carne, que está en este cuerpo viciado. Él, en lo profundo de su ser, hay el anhelo, hay el deseo por disfrutar de la palabra de Dios, pero se ha encontrado otra ley ahí en su cuerpo carnal, y esta ley, este cuerpo carnal se revela contra la ley, contra la palabra de Dios. Al final terminamos en muchas ocasiones pecando, aunque no lo queremos hacer. A veces terminamos pecando y nos sentimos avergonzados de haber pecado, de haber ofendido. Seguro que tú has tenido alguna experiencia de esas, en donde te sientes impotente, te sientes miserable tú mismo. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué pecamos? Tal vez Dios todavía no ha hecho un trabajo completo cuando nos salvó. Algo ha faltado quizás. La verdad, pecamos porque todavía el pecado está en nosotros, porque el pecado mora en mí, en esta carne, y quiero ser libre. Anhelo profundamente y clamo para que un día el Señor me libere. Pero la verdad, la realidad cotidiana es que en mí, en esta carne, todavía mora el pecado. El salmista, allá en el Salmo 6, 1 al 3, habla de su impotencia, de su dolor. Dice la palabra del Señor: Jehová, no me castigues en tu ira, ni me reprendas en tu enojo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. No solamente que su cuerpo, producto de cosas pecaminosas que ha cometido el salmista, se está marchitando, se está muriendo. No solamente eso, sino que dentro de su ser, mira lo que dice aquí: mi alma también está turbada. Mi alma también, en lo profundo de mi ser, también hay algo que me incomoda, que me afecta, que me duele, que yo esté pecando, que yo esté ofendiendo a mi Dios. Amados hermanos, vivimos en una batalla permanente. David, él en lo profundo de su corazón anhela vivir en armonía, en paz, disfruta de la palabra del Señor, pero hay momentos en los cuales su carne falla, su carne cede y le arrastra a pecar a David. Por lo tanto, David está diciendo las mismas palabras que Pablo: miserable de mí.
Y seguro que tú y yo te identificas con estas palabras. Mira nuevamente Romanos 7:24, dice la palabra del Señor en la parte B: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Este cuerpo que me arrastra a pecar. ¿Quién me librará de este cuerpo? Yo amo a Dios, amo su palabra, pero este cuerpo me arrastra a pecar. Termino pecando aunque no lo quiero. Entonces, ¿dónde está el problema? Amo a Dios, amo su palabra, aborrezco y odio el pecado, pero esta carne me arrastra a pecar. ¿Dónde está el problema? El problema está en este cuerpo de muerte. Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo debemos clamar, o clamamos cada día: Señor, ven pronto para que liberes de este cuerpo que me arrastra aún todavía a pecar. Y Pablo dice: ¿quién me librará? La palabra librará también significa rescatar. Y es un término militar que se usa en la guerra, cuando un soldado va y salva a su compañero de las garras del enemigo y le libera y le rescata. Un soldado que libra a su amigo del peligro. El cuerpo de muerte es algo que está pegado al hombre. Mira, escuché en alguna ocasión una ilustración muy bonita, o un dato que vale la pena refrescar en este momento. Se dice que allá en Tarso, cerca de Tarso, en un pueblito, había una tribu que tenía la pena de muerte para los asesinos. Cuando un asesino mataba a un hombre, lo que hacían es al asesino le unían, le pegaban, le amarraban fuertemente al asesino con el hombre que había matado. Los dos eran amarrados cara con cara, pecho con pecho, pierna con pierna, eran amarrados fuertemente y dejados ahí a la intemperie. Y dentro de pocos días, no muchos, el cuerpo del muerto comenzaba a podrirse. Y dentro de nada, ese estado de pudrición contagiaba al asesino, de tal manera que los dos, o de tal manera que el asesino también moría, porque estaba pegado a un cuerpo de muerte. El apóstol Pablo, él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él ha visto, ha descubierto que él está con ese cuerpo de muerte, está cara a cara, pecho con pecho, con algo muerto. Y entonces, desde lo profundo de su corazón, clama: ¿quién me librará de este cuerpo? Habrá esperanza para el cristiano que está pegado a un cuerpo de muerte. Romanos 7:25 nos da la respuesta. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. Un día seremos libres de este cuerpo de muerte. A través de Cristo, cuando Cristo venga, Él va a venir a liberarnos de este cuerpo de muerte y ya no nos arrastraremos al pecado. Cristo va a venir, Él es nuestra esperanza. Gracias a Dios que a través de Cristo un día seremos libres de este cuerpo de muerte. Mira, Romanos 8:23 nos dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice: nosotros también gemimos, gritamos, chillamos, esperando ese momento glorioso de la redención, esperando con expectación, esperando con anhelo, con ansias de que ese día glorioso venga, en ese día donde seremos redimidos
donde seremos salvados de este cuerpo de muerte. Estamos esperando que esa fase final de la salvación se cumpla. La lucha terminará cuando Cristo lleve a su pueblo a su presencia. Mira, 1 Corintios, capítulo 15, verso 53, dice la palabra del Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué te parece este versículo precioso? Porque es necesario que esto corruptible, esto que se corrompe, esto que es depravado, sea transformado en un cuerpo glorificado, que esto que se muere, que se está marchitando, se transforme en un cuerpo inmortal. Esto es maravilloso. Un día seremos transformados. La carne muerta dará paso a un cuerpo inmortal. Y mira lo que dice más abajo en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias a Dios. La victoria la hemos obtenido a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que nos da la victoria. Hemos vencido al pecado y a la muerte a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo está mirando el momento final, ese momento sublime cuando nos encontremos con nuestro Señor y nosotros transformados en cuerpos glorificados. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 nos muestra algunos detalles. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos al cielo, no pertenecemos a esta tierra. Por lo tanto, debemos vivir esperando, expectantes para ir a nuestra patria, a nuestro hogar glorioso, cuando este cuerpo sea transformado, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo va a transformar este cuerpo viejo que se deteriora, que se marchita, en un cuerpo glorificado, similar, parecido al cuerpo de Cristo. Esto debe ser fantástico, amados hermanos. Ahora fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente, este versículo 21. Dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Él lo transformará. Cristo transformará nuestros cuerpos viciados, que se están marchitando, que se mueren, transformará en cuerpos glorificados. No habrá dolor, tristeza, angustia, desesperación, enfermedad, no habrá muerte, no habrá absolutamente nada, sino cuerpos gloriosos para vivir por la eternidad. Pero, ¿qué hacemos mientras nos llegue el Señor? Mientras no llegue ese momento sublime de la transformación, ¿qué hacemos? Mientras estamos esperando ir a casa. Miren lo que dice el Romanos 8:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amados hermanos, Pablo está diciendo, damos gracias a Dios
por Jesucristo. Él nos va a libertar. Pero mientras estamos en esta carne, seguimos con esta lucha. Esta lucha es hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro que nosotros demos, seguirá esa lucha entre el cuerpo carnal, ávido por el pecado, con el hombre nuevo, renovado. En medio de todo eso damos gracias a Dios, porque un día no muy lejano seremos transformados en cuerpos glorificados, y gracias al sacrificio único y perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pese a eso, mientras esperamos, una vez más debo decirles, la batalla continúa, sigue, se acabará cuando nuestro Salvador venga a llevarnos y viviremos con Él por la eternidad. Amado hermano, anhelo profundamente que tu corazón esté fervoroso. Busque cada día más y más la palabra de Dios. Que luchemos, que nos resistamos a caer, a ceder en el pecado. De vez en cuando lo vamos a hacer. Es fácil dejar quizás drogas, alcohol, pero lucha con el engaño, con la mentira, con la envidia, con los malos pensamientos. Gracias a Dios que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, y un día vendrá para transformar este cuerpo pecaminoso en cuerpos glorificados. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque a través de Jesucristo nos has dado el honor de ser tus hijos. Señor, un día no muy lejano, Cristo viene a llevar a su pueblo y transformará este cuerpo mortal, esta carne que a veces nos arrastra a pecar. Señor, transformarás en cuerpos glorificados. A veces ni entendemos lo que significa eso, Señor. Sin embargo, humillados te adoramos, bendecimos tu nombre y esperamos, anhelando fervientemente ese momento glorioso cuando estemos en tu presencia. Te adoramos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el día de mañana, como ya sabéis, estaremos subiendo una reflexión que lleva por título Perdida en alta mar. Una ave, una gaviota perdida a miles de kilómetros ahí en mar adentro. ¿Con qué propósito? Pues disfrute mañana acerca de esta reflexión que lleva por título Perdida en alta mar. Y queremos una vez más sugerirles, hermanos, que antes de cada prédica, por favor, cante, adore, alabe al Señor, unas 2, 3, 4 alabanzas, prepare su espíritu para recibir la palabra del Señor. Amados hermanos, el tiempo se está acercando cuando nuevamente volvamos a vernos. Así es que sigamos dándole gracias al Señor para que ese momento llegue. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El día viernes estaremos también compartiendo la palabra del Señor a esta misma hora. Quiero pedirles, hermanos, que estemos orando por nuestros familiares, principalmente que no conocen al Señor, y que nos utilice para que podamos compartir de su palabra. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día viernes.